Todos juntos. Vamos a leer todos juntos, hermanos. La palabra del Señor dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo. No, ante 3, perdón. La palabra del Señor dice así: bendito el Dios y Padre. Ok, perdón, hermanos. Es que, bueno, no hay excusa. Primera de Pedro 3. Dice la palabra: asimismo vosotras, mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el corruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mar por mar, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni contubéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y están siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros, teniendo buena vuestra conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad del Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Amén. Amén.
Tenemos la predicación a cargo de nuestro presbítero, Martín Licona, el mensaje de hoy, por una sociedad femenil que trasciende. Les invito a inclinar nuestros rostros, hermanos. Gracias, Padre, te damos en esta hora por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a tu palabra y poder encontrar en ella el alimento que necesitamos en nuestras vidas. Queremos suplicarte, Señor, que se hace nuestro entendimiento en estos momentos, que nada pueda distraernos de lo que tú tienes para tu iglesia en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, por favor, hermanos y hermanas, y les pido no cerrar su Biblia. Estaremos basándonos en este capítulo. Sí, un capítulo. Pocas veces me ha tocado predicar sobre un capítulo y saben que a veces me gusta ir versículo por versículo, así que vayan poniéndose cómodos, haciendo un poquito de apetito. No, no es cierto, no se creen. Bueno, el apetito sí, lo otro no. Vamos a centrarnos en lo que Dios quiere a lo largo de todo este capítulo, sobre todo en un aspecto que es muy relevante por lo que hoy nos toca vivir como iglesia, por lo que hoy nos toca vivir como creyentes, por lo que hoy le toca vivir a las mujeres, por lo que el Señor está haciendo en la vida de su pueblo, en todos los sentidos que afectan, que benefician también a sus hijos y a sus hijas. Por ello, además de poder como iglesia congratularnos ante nuestro Dios por el 13º aniversario, sí, lo dije bien, ¿verdad? De nuestra sociedad femenil Embajadores de Cristo, creo que uno de los propósitos que nuestras hermanas han estado trabajando y uno de los propósitos que tenemos como iglesia, la casa del alfarero en estos momentos, y estoy seguro que es el mismo sentir de todas las iglesias de Cristo, es poder trascender. Es poder ir más allá de lo ordinario, más allá de lo común, más allá de lo que se espera de nosotros y trabajar también por revertir ciertas situaciones en las que inevitablemente o por costumbrismo o por repetición de actividades o por una rutina, hemos convertido algo que en su momento ha surgido con el propósito de edificar ciertos sectores de la iglesia. La sociedad femenil surgió con el propósito de fortalecer a las mujeres dentro de las iglesias. El propósito de la sociedad de jóvenes surgió no con el fin ni con la meta de formar clubes donde solamente estén los más chavos, los que se entiendan, sino con el fin de fortalecer aspectos en el área que les tocó a ellos. La escuela de formación cristiana infantil también tiene ese propósito, no entretener, sino forjar y formar en ellos una identidad en Cristo desde su temprana edad, para que, como dice la palabra del Señor, aun cuando fueren mayores, no se aparten de ello. Pero de pronto se ha inmerso en nuestra idea, se ha introducido en nuestro discurso el hecho de que la sociedad femenil en todas las iglesias es para quien no tiene nada que hacer, para nuestras hermanas que ya se jubilaron. Y de pronto nos encontramos y nos estamos encontrando, y no tiene nada de malo, por supuesto, que nuestras sociedades femeniles a lo largo del país se encuentran integradas mayormente o principalmente por hermanas mayores. Si nosotros volteamos y vemos lo que la Escritura pretende de nosotros en un capítulo complejo que comienza así, hablando de las relaciones matrimoniales, hablando del esposo, de la esposa, de la relación que debe existir entre ambos y cómo debemos actuar nosotros, quiero que pensemos en esto, en lo que Dios está queriendo construir en nuestras vidas. Y particularmente quiero que nos centremos en esta primera parte en lo que mencionan los versículos 3 y 4 respecto al atavío, respecto a la vestimenta. Y no voy a hablar en contra de la vestimenta, hermanas. Pero hay una de las cosas que el Señor quiere que enfaticemos. En este caso puede ser la vestimenta, en otro caso puede ser el trabajo, en otro caso puede ser la escuela, en otro caso pueden ser los amigos. Da exactamente igual lo que querramos colocar en ese punto.
Lo que debe ocupar la principal atención en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios, es lo que menciona en el versículo 4, un atavío en el corazón que sea incorruptible, un ornato de un espíritu que sea afable y apacible, que es de gran estima delante de nuestro Dios. Y la mayoría pareciera ser que en algún momento hemos escuchado una predicación que se centra en el versículo 3, que el atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, y pareciera ser que relativizamos tanto lo que la Escritura está diciendo. Pareciera ser que a nuestro Dios le importase más si nos vestimos elegantemente o no lo hacemos. Que si las mujeres se visten con falda o pantalón y si eso se asemeja a un punto de vestimenta más espiritual que el otro. No, el Señor no está hablando de eso. Sí, es importante cuidar nuestra vestimenta, porque finalmente refleja lo que hay en nuestro corazón. Pero lo que el apóstol Pedro está resaltando en este capítulo es lo que menciona en el versículo 4, lo que hay en nuestro corazón. Eso tiene que sobresalir. Un espíritu que sea afable y apacible. Y pareciera ser que hoy en el espíritu del cristiano y la cristiana, del creyente del creyente en general, pareciera ser que estamos más impulsados por un espíritu de muy poca paciencia. Mexicanos diríamos de mecha corta. Cualquier cosa, no se necesita una gran discusión para encender el ánimo. No se necesita una gran ofensa para sentirnos ofendidos. Basta con que alguien no nos salude como siempre lo hace. Basta con que alguien nos diga algo que no nos debe decir o que no creemos nos deba decir. El apóstol Pedro dice que el atavío que debe de distinguirnos a nosotros como cristianos y que debe distinguir, en este caso a las mujeres, hablo en términos de lo que hoy estamos celebrando. Evidentemente el texto se aplica para hombre y mujer indistintamente, pero lo que el Señor quiere de sus mujeres, sin importar la edad que tengan, es que tengan un espíritu que sea afable y que sea apacible. Esa es la tarea. Sabemos que el entorno no siempre lo pone fácil. Sabemos que el entorno no siempre es favorable para mantener un carácter ecuánime, para mantener un control de nuestro temperamento. Porque estamos tan sometidos a tanta presión, estamos inmersos en una sociedad que avanza, que no se detiene, en una sociedad agresiva, invasiva en todos los aspectos, que difícilmente nos detenemos a pensar en lo que es correcto, de lo incorrecto, en el transitar diario de la vida. Evidentemente, si lo sometemos a la luz de la Escritura, sabremos qué es lo correcto de lo incorrecto. Por lo tanto, ¿cuál pudiera o debiera ser el primer objetivo de toda sociedad femenil en toda la iglesia cristiana? Promover una actitud afable y apacible entre todas las mujeres. Y quiero aclarar esto. Y quiero que lo entendamos. Las discusiones, y siempre lo he dicho para quienes nos están visitando por primera vez en esta iglesia, siempre lo he dicho, a la luz de la Escritura, la postura del feminismo y el machismo son cuestiones totalmente separadas. Y no se trata de devolverle o de ponerle un lugar a la mujer que creamos debe ser digno, sino simple y sencillamente el lugar que Dios le ha establecido y le ha dado a las mujeres como tal. Y por ello enfatiza ciertas áreas en donde nos dice a todos por igual que debemos tener un carácter que sea afable y apacible, porque esto refleja lo que hay en nuestro corazón. Porque esto refleja lo que hay en nuestras vidas. Recordemos lo que el Señor también estipula y nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Porque el Señor nos manda amar y bendecir por encima de cualquier circunstancia. El trato entre nosotros debe ser de amor, de respeto, en todo tiempo y en todo momento. Ahora quiero que vean ustedes lo que aparece en el versículo 8.
Si en una primera instancia nos está diciendo lo que debe distinguirnos, lo que debería en este punto distinguir a nuestra sociedad femenil es el carácter afable y apacible, ven lo que aparece en el versículo 8 en este punto también. Finalmente, sed todos, ¿qué dice ahí? De un mismo sentir. Lean conmigo, por favor, lo que sigue. Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Sigamos al 9, por favor. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Este es el segundo rasgo que debe estar presente en nuestras vidas. Pero déjenme y les digo, si la cuestión del carácter apacible es difícil, sobre todo si provenimos de una familia con temperamento fuerte, difícil dirían algunos. La cuestión de lo que menciona en el versículo 8 es realmente importante entender que finalmente y después de todo debemos ser de un mismo sentir. Y para que nos quede claro lo que implica ser del mismo sentir, el apóstol Pedro cita algunos rasgos. Tenemos que ser compasivos. ¿Y qué es la compasión? La compasión no es sentir lástima del otro. La compasión es ponernos en el lugar del otro. En todo tiempo y momento. Y no hablo simplemente de las personas que nos importan, hablo de todas aquellas personas que van a desafiar incluso nuestra fe. Personas que van a desafiarnos a nuestro autocontrol. Personas que van a buscar siempre llevarnos al extremo en toda circunstancia para probar su punto que finalmente no somos tan santos como decimos ser. Y sin en cambio, el Señor nos dice, tenemos que ser compasivos. El último rasgo característico del versículo 8, al final del versículo 8 dice, tenemos que ser, agrégalo fuerte, amigables. Y es otro de los puntos que también debemos resaltar hoy en nuestra relación con el Señor. Y por supuesto y por ende nuestra relación con el prójimo. La iglesia tiene que ser amigable. Pero vale la pena también que en algún punto revisemos nuestra definición de amistad. Porque como en algún tiempo lo hemos aclarado, usualmente consideramos amigo aquel que nos hace caso, aquel que nos sigue la corriente, aquel que no nos contradice, aquel que no nos dice nada malo o nada que nos haga enojar. Cuando el libro de Proverbios nos ha dejado en claro la virtud de la verdadera amistad, es ser capaz de decirle a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga lo que está haciendo incorrecto en su vida. Se enoje o no se enoje contigo. La iglesia tiene que ser amigable en el sentido de que tiene que estar dispuesta siempre a abrazar y a tender puentes en vez de enmarcar las diferencias y hacer más notorias las diferencias que pueden existir entre nosotros. Y hablo de quitar, hacer de un lado todo tipo de discusiones entre nosotros. Es fomentar un crecimiento que sea sano, un crecimiento que sea espiritual entre la iglesia, como lo enfatiza así el versículo 9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Y esto es importante entenderlo. Como cristianos siempre somos llamados a responder con bendición en todo tiempo y momento. De repente es difícil hacerlo, déjenme y se los digo. De repente es difícil ser bueno con quien te está maltratando, humillando constantemente. De repente es difícil desearle que le vaya bien en la vida. De repente es complicado decirle que le pides a Dios que lo bendiga, que le ayude, que lo prospere y lo multiplique cuando lo que ha hecho en la vida es hacerte la vida imposible, literalmente. Pero ¿sabes qué? A la luz de la Escritura, a eso también se le llama gracia.
al atrevernos a ir más allá de lo que simple y sencillamente podemos esperar. Entonces vamos coincidiendo que una de las primeras cosas que el Señor hoy nos ha mostrado es que tenemos que trabajar en nuestro carácter. Y de pronto nos encontramos con que en verdad una sociedad femenil, lo ha creído siempre, es una gran bendición en una iglesia. Pero cuando no cuidamos que estos factores estén presentes todo el tiempo en nuestras vidas, suelen complicar muchas cosas en nuestro alrededor. Una sociedad femenil que trasciende es aquella que se encarga de promover estos valores, de alcanzar a otro tipo de hermanas también dentro de la iglesia. Y el propósito de celebrar el aniversario hoy como sociedad femenil no es simplemente decirles, hey, cumplimos 13 años, sino decirle a la iglesia, vean, en 13 años el Señor ha trabajado, hoy están unas hermanas, otras ya no están con nosotras, otras se nos han adelantado en el camino a la presencia del Señor, pero la esencia de Evangelistas en Cristo sigue siendo la misma. Y seguirá siendo la misma en 5, 10, 15 o 20 o 30 o 40 años que el Señor les permita cumplir como sociedad. De poder entender que no son el club de las mujeres en la iglesia, que el Señor está trabajando con este grupo de mujeres para trabajar, para fortalecer sus vidas en primer lugar. Y en segundo, también contagiar a la iglesia y mostrar cómo podemos hacer también las cosas con amor, con humildad, dispuestas siempre a estar sirviendo en todo momento. Versículos 10 en adelante nos habla de ciertos rasgos también que son importantes mantener. El que quiera amar la vida y ver buenos días, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. En otras palabras, si Pedro hubiese sido mexicano, diría, dejen de estar de comunicativos, chismosos. Centrémonos en lo que importa, en animar al que está desanimado, en simplemente estar ahí para el que lo necesita. No siempre, lo hemos dicho muchas veces, no siempre tendremos la respuesta a todo. El cristiano no tiene la respuesta a todo. Pero el cristiano tiene algo que debe importar y importar mucho. Somos templo del Espíritu Santo. Nuestra simple presencia debería transmitir paz a todo aquel que nos rodee. Toda actividad debería producirnos gozo y alegría. Toda reunión de sociedad femenil debería producirnos gozo y alegría. Nunca estrés, nunca enojo. Todo culto debería producir exactamente lo mismo en el cristiano. Y de verdad sería interesantísimo, digo, no lo vamos a hacer aquí evidentemente, pero hacer una encuesta si de verdad todos salimos gozosos y contentos después de haber estado en el culto. De pronto, les debo ser sincero, de pronto me he encontrado que como pastor a veces algo más enojado que cuando llegué. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero de repente todo empieza a tornarse en una invasión de tantas cosas en nuestra vida. Y simple y sencillamente la Escritura es clara y nos dice, versículo 11, apártense del mal. ¿Y qué continúa ahí, hermanos? Y hagan el bien. La instrucción es clara. Tenemos que apartarnos de todo lo que no edifica. Pero no solamente eso, sino además de ello, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Ese es el aspecto que también debemos entender nosotros como cristianos. Y quiero dirigirme ya a la parte final de este mensaje. Y ahora quiero que vayan conmigo a los versículos 16 y 17. Quiero que los vean, voy a leerlo. Piensen en lo que el Señor nos está diciendo en estos versículos. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores,
sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor, ese sí léanlo conmigo, por favor. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es interesante porque de pronto nos encontramos sufriendo y padeciendo muchas cosas o circunstancias en la vida y no nos producen gozo. Evidentemente ningún sufrimiento va a producir gozo en nuestra vida, pero el versículo 17 enfatiza algo diferente, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Haz lo correcto. Haz lo que Dios está estableciendo. Tienes que amar a tu prójimo, sí, como sea y quien sea. Es más, si en nuestra congregación estuvieran Anás y Caifás, Adolfo Hitler y el que a ustedes se les ocurra tener, nuestro deber como creyentes en Jesucristo es amarlos. Y si te los encuentras en la calle, nuestro deber no es recordarles lo que hicieron mal, sino hacer lo correcto siempre nosotros. Hoy en día preocupa a muchos cristianos lo que hagan nuestras autoridades, las leyes que promuevan, las leyes que están pretendiendo impulsar, las ideologías que están tratando de introducir. Nuestro deber es simplemente hacer el bien y lo correcto. Porque mejor es que padezcamos haciendo el bien que haciendo lo malo. Como cristianos somos llamados a proclamar la verdad de Cristo, del Evangelio, con cada una de nuestras acciones. Nuestro motivo, hermanos y hermanas, como creyentes, como miembros en plena comunión de una iglesia, como miembros de la sociedad femenil, embajadoras de Cristo, debe ser siempre, en todo momento, buscar crecer en todas las áreas de nuestra vida. Asegurarnos que todas y cada una de las integrantes de esta sociedad pueda crecer, pueda madurar en la fe. Y que cada vez más mujeres puedan ser alcanzadas dentro de nuestra propia iglesia y fuera de ella, más que por nuestras palabras, por nuestras acciones. Que podamos mostrarles a las más jovencitas que estar en una sociedad femenil no es perder el tiempo, que no nos reunimos a hacer un miniculto, que no nos reunimos a tomar un culto desde el aspecto femenino. No, es entender que Dios tiene una relación con cada una de las mujeres y que desde las más pequeñas hasta la hermana mayor, todas y cada una forman parte de este pueblo que el Señor ha elegido para sí. Una sociedad femenil que trasciende es la que va dejando rasgos importantes en cada momento de la vida en la que le toca participar. Un creyente que trasciende es aquel que no simplemente se dedica a vivir, sino aquel que cumple con todo lo que el Señor está demandando de su vida, y aquel que asegura que su generación siguiente tenga por lo menos el conocimiento del Señor y podamos cumplir la tarea de haber compartido el mensaje. Ser fieles a Dios comienza aquí y comienza ahora, desde el lugar en el que el Señor nos ha colocado. Oremos. Bendito Padre y Señor celestial, gracias te damos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa, de alabar y bendecir tu nombre. Permite, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, que podamos trascender a estos tiempos, que no nos conformemos a este siglo, Padre, sino que cada día renovemos nuestro entendimiento hasta llegar a ser y reflejar lo que tú eres y demandas en nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.